formas en que uno puede actuar cuando es ofendido por otras personas. En la obra de Alejandro Dumas, el conde de Montecristo, Edmond Dantes, que es el personaje principal, se ve traicionado por sus amigos, llega a prisión de forma injusta, y el resto de la obra trata de cómo él en su corazón alberga este deseo de venganza que lo va a controlar toda la obra. Y va justamente a terminar Dumas señalando de que esto también va a ser autodestructivo para él. Esa es una forma que podemos o tenemos de reaccionar ante la ofensa. Es una forma en la cual muchos de nosotros caemos constantemente. Nos dejamos embargar por un deseo muchas veces de venganza o de retribución, en el cual deseamos que el otro sufra porque a nosotros nos hizo sufrir. Y la otra es la que plantea, en este caso, Víctor Hugo en la obra Los Miserables, que parte con un señor que se llama Valjean, que por robar, en este caso, unas hogazas de pan para alimentar a sus sobrinos, es llevado injustamente a prisión y trata de escapar varias veces. Su condena pasa de 5 a 18 años y en un momento sale de prisión. Y cuando sale de prisión, un obispo lo recibe en su casa y él va con una tarjeta amarilla que muestra de que él es un ex reo, lo cual le da una posición social de no tener ningún trabajo en medio de la cultura que él se desenvolvía. Y él entonces ve en la casa del obispo varios elementos de plata, y él dice, voy a tomarlo, lo voy a robar, y con esto voy a iniciar una nueva vida. Entonces lo toma, lo roba, espera la noche, se va, y lo atrapan unos oficiales. Y los oficiales se dan cuenta que las joyas le pertenecen al obispo de la ciudad, lo llevan, y para su sorpresa el obispo, en vez de acusarlo, lo que hace es perdonarlo. Y ni siquiera la historia se queda ahí, sino que además de perdonarlo, él ni siquiera lo acusa con los oficiales de que él robó, sino que él dice, yo le regalé estas cosas, incluso te faltó esto. Eso motiva a Valjean a tener un cambio de vida, y la historia de Los Miserables, si usted la leyó alguna vez, trata en su profundidad de cómo este acto de misericordia moldea el carácter de Valjean, al punto de que un hombre que después va a buscar su mal, y va a buscar destruir y enlodar su reputación, él lo va a terminar perdonando. ¿Por qué quiero hacer eco de estas dos obras que son bien conocidas en nuestra cultura? Porque reflejan estas dos formas de actuar ante el mal que nos pueden hacer. Una es el perdón y otra es el rencor. Y el rencor, como bien decía el señor Alejandro Dumas en su propia obra, termina siendo autodestructivo para aquellos que siguen ese camino. Y es eso lo que quiero hablar con ustedes entonces, hermanos, el día de hoy. Estos dos caminos. ¿Y cuál, según la Escritura, deberíamos tomar? El primer punto de la predicación es perdón y reconocimiento. Verso 12, parte A, dice, y perdona nuestras deudas. Y aquí cabe la pregunta, ¿qué significa deudas? ¿Por qué Jesús ocupa el término deudas para insertarlo en esta oración? ¿A qué hace referencia Jesús con deudas? Aquí nos puede ayudar mucho una cita del famoso teólogo presbiteriano Thomas Watson, que dice que una deuda generalmente surge del impago de una determinada cantidad de dinero, es decir, de no pagar lo que se debe. Todos entendemos ese concepto. Deuda es cuando yo adquiero una deuda económica y no soy capaz de pagarla. Bueno, él dice que nosotros tenemos una deuda semejante con Dios, pero no es económica, sino que estamos una deuda con Dios asociada a su justicia. ¿En qué sentido? Thomas Watson explica de que nosotros le debemos obediencia total y sincera a Dios, por el simplemente hecho de existir. Él merece toda honra y gloria por parte de los seres humanos, independiente de que estos sean creyentes o no. Y él, Thomas Watson, dice, eso nos hace tener una deuda incalculable con Dios. Y al no cumplir, no pagar, estamos endeudados. Y es por eso que aquí la oración dice, Señor, perdona nuestras deudas. Nuestra deuda es con la justicia de Dios. Sigue explicando también Thomas Watson y dice, en el caso de impago en la sociedad civil, un hombre rápidamente cae a prisión cuando no paga una deuda. Y aquí él explica así también nosotros cuando transgredimos la ley de Dios, nos exponemos a la condenación eterna. Aunque Dios concede plazo, y así lo podemos observar en la vida de todos nosotros, y más allá, el ser humano por sí mismo es incapaz de poder cancelar esta deuda. No podemos cancelar la deuda que tenemos para con la justicia de Dios. Si usted cree que por su bondad, por venir a la iglesia, por tener obras caritativas, por tener medianamente un buen corazón, es una persona que ha alcanzado gracia ante los ojos de Dios, déjeme decirle que está muy equivocado.
Porque nadie tiene la capacidad de cubrir esta deuda. Nadie tiene la capacidad de poder satisfacer la justicia perfecta de Dios. Todos nos encontramos en esta situación de deuda. Y aquí cabe la pregunta, a pesar de que ya fue respondida, la vuelvo a mencionar. ¿Quién tiene esta deuda? Todos la tenemos. No importa cuán religioso, no importa cuán bueno alguien pueda considerarse a sí mismo, todos tenemos una deuda con la justicia de Dios. Eso queda claro en Romanos 3:23, donde se nos dice, por cuanto todos pecaron. Pecaron, generalmente una palabra que aborda el hecho de transgredir la ley de Dios, por cuanto todos han fallado ante la ley de Dios, todos han transgredido sus caminos, están destituidos o separados de Dios. Eso es lo que explica la Escritura. No hay ninguno que sea justo, dice el salmista, y después son las mismas palabras que ocupa Pablo en Romanos 3. No hay ninguno justo, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. A todos nos deja una situación más o menos similar. Una siguiente pregunta que nos podría caber, bueno, ¿hasta dónde asciende esta deuda? ¿Soy capaz de pagarla? ¿Usted es capaz de pagar esta deuda? Isaías 64:6 dice, todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Nuestras mejores obras no podrían satisfacer la justicia que Dios demanda de nosotros. Nos encontramos en una situación que es desesperada. La deuda, de hecho, con Dios no desciende, sino que aumenta día con día. El famoso teólogo Robert Sproul señalaba una vez, imagínense que usted decidiera solo, porque él lo hacía en una consejería pastoral, pecar una vez al día. Decía, no hacemos más de una vez al día, pero considere una vez al día. Ya en un año son 365 veces. En 10 años ya son más de 3.000 veces. Y así las sumas siguen adelante. Tenemos una enorme deuda con Dios. Constantemente quebrantamos su ley. Y Él, como juez justo, no lo puede dejar pasar. Creo que esto muchas veces lo hemos escuchado, pero siempre es bueno recordarlo. Si Dios es un juez justo, Él no puede pasar esto por alto. Si a nosotros nos ocurriera una desgracia, donde alguno de nuestros familiares falleciere por la imprudencia de otra persona porque otro tomara su vida, y ese criminal fuera llevado al estrado, y el juez le dijera, yo soy un juez de amor, te perdono, de nuestro corazón nacería rápidamente un impulso de decir, ese juez es injusto. Dios no simplemente puede decir, los perdono. De hecho, el Salmo 7:11 dice, Dios es un juez justo. Y si es justo, no puede dejar pasar la ofensa. No obstante, de aquí es donde se manifiesta el Evangelio, la buena noticia, la cual separa nuestro mensaje de ser simplemente un mensaje moralista, un mensaje de buena conducta, porque nos señala finalmente la Escritura de que no es nuestra conducta, no son nuestras capacidades, no son nuestras justicias los que nos da acercamiento a Dios, sino que es Dios quien se acerca. Y eso es el Evangelio. Colosenses 2, del 3 al 14, Pablo nos exhorta con las siguientes palabras y dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, y perdonando todos los pecados, es decir, todas las transgresiones de la ley, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos eran contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Es decir, el acta que demandaba que la justicia de Dios se aplicara sobre tu vida, fue clavada en la cruz. Por el acto de misericordia del Señor Jesucristo, que se entregó por tus pecados en la cruz, toda el acta que declaraba que tú eras culpable y debías padecer bajo el juicio de Dios, queda anulada. No es por tus buenas obras, no es por tu buena conducta, es por la obra hecha por Cristo en la cruz. Ahora, ¿qué significa esto? Creo que Pablo lo explica de una forma mucho más precisa de lo que yo puedo hacer en 2 Corintios 5, 18 al 21, donde dice las siguientes palabras. Dice, de este modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados o sus transgresiones, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y el verso 21 es clave para poder centrarse en lo que quiero explicar, donde dice lo siguiente: al que no conoció pecado, Jesucristo, el justo, que no hizo ninguna transgresión,
Por nosotros Dios lo hizo pecado. Está eso en el verso 21, que también lo podemos encontrar en Gálatas. Que por nosotros Él lo hizo pecado, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en el acto de la cruz. Jesucristo toma nuestra condenación, la asume como suya. Es decir, lo que usted merecía ante la justicia de Dios, Jesucristo lo toma para sí y dice: Padre, esa cuenta pásamela a mí. Yo voy a entregarme por el pecado de aquellos que han de creer en mí. Yo voy a padecer por ellos, yo me voy a entregar por ellos. Eso es la esencia y el tronco del Evangelio. Cristo entregándose por tus pecados, por tus transgresiones de la ley. Vuelvo a decir, esto es lo que separa simplemente que el cristianismo sea un mensaje moralista, o sea un mensaje solo de ética. El cristianismo es un mensaje más profundo, que aplica de que nuestra justicia es incapaz de alcanzar la justicia de Dios, y otro tuvo que pagar nuestra cuenta. Y ese fue Jesucristo. Jesús tomó el lugar que nosotros merecíamos. Y es por eso que al pedir perdona nuestras deudas, debemos confesar y ser conscientes de nuestra incapacidad para poder pagar esta cuenta por nosotros mismos. Ese es nuestro reconocimiento. Este acto de confesión de nuestros pecados son una declaración de fe en la obra redentora de Cristo. Hay un concepto que siempre se ocupa en teología: redención. ¿Qué es redención? Redención es cuando otro paga la deuda que yo debía pagar. En vez de yo pagarla, otro la paga por mí. Eso quiere decir la Biblia cuando habla de redención. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La ley demandaba que nosotros ante el juicio de Dios debíamos cancelar y nos veíamos incapaces de poder pagar. Cristo toma esa deuda y te redime a ti de padecer bajo el juicio de Dios. Es también lo que menciona un gran comentarista bíblico, el señor William Hendrickson, quien dice: la petición de perdón significa que el suplicante reconoce que no hay otro método por el cual se pueda cancelar su deuda, y por lo tanto es una súplica a la gracia de Dios. No es como la oración del fariseo que decía: gracias por no ser como este hombre que está al lado mío, gracias porque yo soy mejor que otros. Por el contrario, es un reconocimiento: Señor, yo veo que en mí hay errores, hay faltas, no soy perfecto, pero reconozco esas cosas delante de ti. Por favor, sé tú mi ayuda. Perdona mis deudas. Perdona mis deudas porque yo no las puedo cancelar ante tu justicia. Cristo lo ha hecho por mí. Confío en ti, descanso en ti, me arrojo a ti. Hermano o persona que aún no ha tenido un encuentro con Cristo hoy, tu deuda, si tú crees por fe en Jesucristo, ha sido completamente cancelada y eres invitado por la fe a creer en aquella promesa. Eres perdonado, y aquellos que son creyentes hace tiempo, ustedes siguen siendo perdonados por esa misma obra de Cristo. No es un perdón que se aplica solo una vez, sino es un perdón que se sigue extendiendo. Cristo no solamente asume la deuda en el momento que te perdona, sino que asume también la deuda que viene a posterior, porque muchas veces seguimos fallando. ¿O acaso somos perfectos después de creer en el Evangelio? Comprenderemos que ninguno de nosotros lo es. Seguimos muchas veces con prácticas que son no buenas ante los ojos del Señor, mas Él extiende su brazo de misericordia tanto por los pecados pasados como por los presentes e incluso por los futuros. Y esto se basa todo en la misericordia de Dios que es manifestada en Cristo. Solo como ilustración, imagina que usted se endeuda y, como dice hasta el buen chileno, hasta el cogote, no puede salir. No importa el por qué se endeudó, pero se endeudó, está endeudado, debes pagar. El banco comienza a presionar, tienes el tiempo ya vencido y cumplido, las prórrogas se acabaron, ya no se puede repactar la deuda. Y de repente esa deuda es completamente cancelada. Y sumado a eso, quien paga esa deuda te dice: no te preocupes, yo de ahora en adelante me hago cargo de ti. Incluso las deudas que adquieras en adelante yo las asumo. Es por eso que Isaías, en el capítulo 1 de su profecía, dice: si vuestros pecados fueran como la grana, serán emblanquecidos como la nieve, y si fueran como el carmesí, como blanca lana, llegarán a ser. Es por eso que Jesús, en un contexto de religiosidad como era el contexto farisaico, le dice a la población que estaba atemorizada por todas las cosas que debía cumplir, que era una carga sobre sus hombros, y les dice: venid a mí, todos los que estéis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Mi yugo es fácil y ligera mi carga.
Él no está diciendo eso meramente a aquellos que están cansados de la vida y los problemas, que sí está implícito. Pero principalmente ese llamado es a aquellos que piensan que por sus propias fuerzas son capaces de agradar a Dios. Y Él les promete ese descanso. Venid a mí y hallaréis descanso para vuestras almas. Nuestras almas constantemente están en una profunda turbación, no encuentran reposo. El único reposo del alma puede encontrarse en Cristo, que nos ofrece ese llamado gratuitamente a todo aquel que quiera venir. Venid, mirad qué bueno es el Señor y acercaros a Él, dice la misma Escritura. Es el mensaje que a todos se les hace presente hoy. Nadie queda aceptado de esa invitación. A todos se les hace presente el venir y ver cuán bueno es el Señor. Segundo punto, perdón y nuestros deudores, que es la parte práctica del sermón y la parte muchas veces más compleja. 12b dice, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y esta es la parte compleja porque no siempre estamos dispuestos a perdonar a aquellos que nos ofenden. Siempre queremos ser perdonados, siempre queremos que otros nos perdonen cuando los ofendemos, siempre queremos que Dios nos perdone cuando le ofendemos a Él, pero pocas veces nosotros queremos también perdonar a aquellos que nos ofenden a nosotros. Esta nueva realidad de la cual somos partícipes como cristianos, la de que nuestra deuda ha sido cancelada, nos lleva a considerar lo que mencionamos en un principio, y que es que somos perdonados para perdonar. Ese es el título del sermón. Usted no solamente fue perdonado para ser agradecido, para alabar a Dios, que son cosas que sí son, sino que también es llamado en esto particular, que es llamado, es perdonado para también perdonar a aquellos que están a su lado y que muchas veces lo han dañado y lo van a dañar. De hecho, el apóstol Pablo parte de esta consideración para exhortar lo siguiente en Colosenses 3, del 12 al 14, donde dice lo siguiente, dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos, que significa apartados y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, que es buscar el bien de los otros, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Si alguien te ha fallado, si alguien ha hecho algo contra ti, de la manera que Cristo te perdonó, que fue la primera parte de este sermón, perdónalo. Tu deuda era enorme y Cristo la perdonó. Perdona las deudas que otros también tienen contigo cuando te han fallado y cuando no han hecho siempre lo que tu corazón ha gustado. Eres llamado a vestirte de amor. Si tu hermano entra en deuda contigo y te falla y hiere tu corazón y hace algo que te daña, eres llamado a perdonarlo como Cristo te perdonó a ti. Y eso es uno de los actos más complejos del cristianismo, porque a nuestros corazones les cuesta perdonar, les cuesta dejar pasar la ofensa. Nos amamos muchas veces tanto, nos consideramos tanto, y de hecho nuestra cultura moderna es tan autocentrada, que nos cuesta entender la idea del perdón. Y de hecho, muchas veces se nos ha acusado de ser utópicos con esta idea. El cristianismo es un mensaje utópico, imposible de realizar, que siempre hay que estar perdonando y que eso finalmente vuelve una cultura de personas débiles. Eso de hecho es lo que dijo hace poco un famoso psiquiatra, que en algunas cosas estoy de acuerdo con él, que es Jordan Peterson, pero que en otras justamente se desvía de lo que yo considero que es el mensaje de la Escritura. Él decía, el cristianismo muchas veces permite una cultura de personas débiles, porque constantemente buscan perdonar las ofensas de otros. Y es todo lo contrario. La Escritura nos ofrece una mirada realista de la vida. No es utópica. ¿Por qué no es utópica? Porque usted constantemente está siendo ofendido por todas las personas que están a su alrededor. Si usted está casado, es ofendido por su cónyuge. Si usted tiene hijos, va a ser ofendido por sus hijos y viceversa. Si usted está en un contexto de trabajo, va a ofender y va a ser ofendido. Si usted está en un contexto de vecindad, va a ofender y va a ser ofendido. Si está en un contexto de amigos, va a ofender y va a ser ofendido. El cristianismo es radical en esta apuesta al decir, perdona, no te quedes con eso en el corazón. Porque si te quedas con eso en el corazón, te vas a estancar. Y así como el agua estancada se pudre y se llena de insectos, así te va a llenar tu corazón. Si no dejas eso ir.
Y muchas veces perdonar no es como ese acto hippie, tomémonos las manos y cantemos todos juntos. El acto de perdón muchas veces cuesta, es doloroso. Pero es a eso que lo que te llama Jesucristo. Y a pesar que sea difícil perdonar, eso es lo que Él te llama a hacer. En la cruz Jesús oró lo siguiente en un contexto completamente improbable, en el contexto que estaba siendo atravesado en sus manos, que estaba puesto en la cruz el mayor método de tortura romano, que estaba con la corona de espinas, humillado, vejado, completamente insultado por quienes lo rodeaban. Él dice la siguiente oración: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Como seguidores de Cristo estamos llamados a imitar esta actitud de misericordia, incluso cuando sea difícil, incluso cuando no deseamos perdonar. Algo que a mí me admira mucho de mi papá es que él tiene mucho este corazón de perdón, incluso más de lo que uno podría pensar que lo tendría. Siempre como predicador uno piensa que uno le es fácil perdonar, uno le es fácil vivir estas cosas, todo lo contrario, es difícil. Mi papá en una ocasión me contaba algo que me llamó mucho la atención de niño. Fue que él, un compañero de trabajo, lo insultó a tal punto que hasta le lanzó una cosa por la cabeza y él estaba enrabiado y quería solamente golpearlo. Y él esa mañana, después del turno de noche, fue a la iglesia donde él tenía llaves y oró sinceramente al Señor y le dijo: sabes, yo no lo quiero perdonar, no siento perdonarlo, pero te pido que me concedas el poder perdonarlo, te pido que me des las fuerzas para perdonarlo. Y él dijo que en ese momento sintió paz en su corazón. Yo creo que eso lo hace Dios. Si tú crees que es difícil perdonar a aquel que te ha hecho daño, intenta, pídele al Señor, ruega a Él. Él va a conceder, porque Él así lo ha prometido. Ahora la pregunta de oro: ¿qué es perdonar? Perdonar es renunciar al rencor, al deseo de venganza, a la amargura hacia alguien que nos ha ofendido. Este perdón no ignora la ofensa, ni elimina la necesidad de justicia en muchos casos. No obstante, busca restaurar la relación en la medida de lo posible, promoviendo la paz y la unidad entre aquellos que están enemistados. Y este es un fruto que solamente brota de aquellos que han sido rescatados por Cristo, puesto que es un fruto del Espíritu. Uno fruto del Espíritu que está presente aquí en la Escritura es el perdón, puesto que se es motivado por la obediencia a Dios y por el reconocimiento de la gracia recibida. Hermanos, pecar no significa ignorar el pecado o minimizar el daño que otros nos han hecho, sino actuar con la misma compasión que Cristo actuó contigo. No significa minimizar las cosas, no significa bajarle el perfil como muchas veces uno piensa. Siempre la acusación de la iglesia: no, es que ustedes le bajan el perfil a las cosas. No pasa por ahí. El punto es: como Cristo me perdonó, así yo también considero el perdón a aquellos que me han hecho daño. Cuando perdonamos, mostramos al mundo el poder del Evangelio. La falta de perdón no solo hiere nuestras relaciones personales, sino que contradice la gracia que predicamos. No hay nada más contracultural que la gracia y el favor no merecido que tanto recibimos de Dios, como el que también podemos establecer entre nosotros en nuestras relaciones interpersonales. No hay nada más libertador que el perdón. El rencor nos hace esclavos y produce raíces de amargura en nuestro corazón. Hermano, hermana, suelta aquello que está atando tu corazón. Perdona. Yo sé que es difícil, pero perdónala. Perdónalo. Eso va a atascar tu espiritualidad, va a atascar tu corazón, no te va a dejar avanzar. Puede que sea un papá, puede que sea una mamá que hay que perdonar, puede que sea un hermano, puede que sea alguien de la iglesia, puede que sea un vecino. No importa quién sea, déjalo ir, suéltalo. Si eso lo tienes presente en tu corazón, te va a estancar, te va a podrir por dentro. Dicen por ahí que el enojo y la rabia finalmente es una forma de tomar veneno. Porque yo deseo el mal contra el otro, estoy enojado contra el otro, pero finalmente el que se está matando a sí mismo es aquel que se está llenando de rencor, que se está llenando de odio en su corazón. Y yo creo que eso lo podemos experimentar, o lo hemos experimentado todos nosotros. Finalmente, cuando nos enojamos, cuando guardamos rabia en el corazón, los que terminan más dañados generalmente somos nosotros, que llenamos nuestro corazón de un veneno mortífago, mortal, que termina dañando nuestra vida y termina también muchas veces apartándonos de Dios. Hay un ejemplo que quiero contarles antes ya de pasar a la lectura de Mateo 18, donde ya voy a ir cerrando el sermón. Y es la historia de un hombre llamado José.
que yo creo que gran parte aquí la conoce. José era la guagua, el pequeño, el conchito de una familia, y sus hermanos mayores, como era el consentido, le tenían mucha envidia y mucha molestia, porque era el más regalón de toda la familia. ¿Qué pasó? En un punto se confabularon para tratarlo mal, incluso hasta matarlo. Ellos lo toman, lo meten a un pozo, y mientras deciden qué hacer con él, pasa una caravana que va directo a ofrecer mercancías a Egipto y lo venden como esclavo. Posteriormente en Egipto, no vamos a profundizar, pero la pasa muy mal José. La pasa mal y después la empieza a pasar mejor. El Señor lo bendice porque él muestra un comportamiento ético, él actúa siempre de la manera correcta. El Señor también sostiene su corazón en medio de esas dificultades. No obstante, cuando pasan los años y llega el hambre a la tierra donde estaban sus hermanos, Dios había provisto por medio de José que se guardara alimento en Egipto. Y cuando él ve a sus hermanos que vienen a buscar comida, él igual se daña en su corazón. Dice el texto que él fue a llorar cuando los ve. Y él actúa al principio de una forma en que uno podría decir, igual se nota que está molesto. Se nota que él está molesto por lo que pasó con él, que es natural, es obvio, sus hermanos lo vendieron como un esclavo a su suerte. No obstante, y no voy a alargarme más con esto, pero no obstante al final, cuando ya descubren que José, pasan un par de años y los hermanos ya se dan cuenta que era su hermano quien estaba ahí vendiéndoles trigo, ellos cuando ya muere su padre dicen, nuestro hermano nos va a matar probablemente por la injusticia que hicimos con él. Y era ahí donde se manda una de las mayores declaraciones de la Biblia. Dice, si Dios no lo hubiera permitido así, esto nada hubiera pasado. Él permitió esto para hoy sobrevivir a gran parte del pueblo. Y Él los perdona en ese instante. Es el acto de cierre del libro de Génesis. Es un acto de cierre maravilloso en el cual se muestra un acto de perdón. El que un hombre es completamente humillado, vendido, golpeado. Él la pasa mal en Egipto. Él es acusado de violación, él está en la cárcel, él la pasa horrible. Y él pudo haber albergado los mismos sentimientos que el conde de Montecristo, como decíamos al principio de la prédica. Pero él decide perdonar. Y él perdona a sus hermanos y quedan paz en su corazón. Y es el llamado también que le hago a ustedes hoy. El texto que voy a leer ya, este es el para ir cerrando, que es en reposición de la parte 3 del sermón. Lo vamos a leer y lo vamos a ir explicando y con esto ya vamos a ir cerrando. Es la parábola del siervo despiadado, que se encuentra posterior al texto que leímos, de cómo resolver los problemas entre los hermanos, que leyó el pastor ahí en Mateo 18, del 15 al 19, perdón, del 15 al 20. Nosotros vamos a leer del 21 al 35 y lo vamos a explicar, ¿ya? Es una historia que Jesucristo nos cuenta. Dice, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces más? ¿Veces, perdón? No te digo que hasta 7 veces, sino que hasta 70 veces 7, le contestó Jesús. Es decir, Jesús le dice, tus expectativas son esas, la persona que está a tu lado te va a fallar más veces de las que tú piensas. Por eso es que le dice hasta 70 veces 7. Él le dice, Jesús le da una visión realista de las cosas. Quien está a tu lado te va a ofender más de 70 veces 7 probablemente en un día y tú esas 70 veces vas a tener que perdonar. Sacando fuerza muchas veces de debilidad, como dice la misma palabra. Verso 23 dice, por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos que le debían dinero. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él y a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía para así saldar la deuda. Aquí nos encontramos entonces con una deuda imposible de pagar. Así como nosotros nos encontramos ante Dios, una deuda imposible de pagar. Este hombre debe miles y miles de kilos de oro. Él tiene una deuda que no puede pagar por sí mismo. Y dice después, el siervo se postró delante de él, le dijo, tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. Aquí siempre una pregunta que uno puede hacer al texto, ¿le iré a pagar todo? No, él tiene una visión de sí mismo mucho más optimista que cualquiera. Él piensa que le va a poder pagar, pero el texto dice que le debe miles y miles de oro. O sea, pero miles y miles de monedas de oro, improbable que él le vaya a pagar. Él piensa que lo va a hacer, pero no tiene esa capacidad. Es como muchas veces nosotros nos vemos ante Dios también. Pensamos que podemos pagar la deuda ante Dios. Y rogamos más tiempo para poder enmendar las cosas.
para hacer las cosas bien y pensamos que con eso vamos a poder pagar la deuda. Siempre tenemos una visión muy buena de nosotros mismos. Y dice, y el Señor se complació de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. El hombre merecía ser vendido como esclavo, según el contexto de la época, contexto cultural. Debía ser vendido para saldar su deuda era inmensa, era imposible ser pagada. El símil con nosotros, tenemos una deuda tremenda, como decíamos en la primera parte del sermón, una deuda que no podemos pagar, una deuda ante la justicia de Dios. Cristo cancela esa deuda por nosotros, se nos perdona la deuda. A este hombre se le perdonó la deuda. Y dice aquí el texto, al salir aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Ya el metal es menor y le debe 100. Él le debía a su señor miles y miles de monedas. Y lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó, más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Muchas veces nosotros, hermanos, somos como este personaje que he nombrado aquí en la historia que está contando Jesucristo. Porque se nos ha pagado una enorme deuda. Cristo pagó una enorme deuda que teníamos con la justicia de Dios. No obstante, cuando nosotros tenemos que salir y perdonar cosas ínfimas a los que están a nuestro alrededor, hacemos todo lo contrario. Y de hecho puede que no metamos a alguien a prisión o no lo metamos en la cárcel, pero lo que nuestra mente muchas veces imagina es mucho peor. ¿O acaso cuando ustedes no le han fallado, o alguien lo ha traicionado, o alguien ha hecho algo contra usted, la mente no rápidamente vuela a ver cómo puedo cobrarme venganza o cómo esa persona puede incluso sufrir? Es lamentable decir eso, pero es una realidad. Nuestra mente rápidamente vuela ante esas cosas y nos gusta pensar en cómo y formas de hacer pagar al otro por lo que nos hizo, porque nos ofendió, porque nos lastimó, porque hizo algo contra nuestra. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, dice acá, se estremecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó a llamar al siervo y le dijo, siervo malvado, le increpó, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Creo que eso ya queda fuera de toda explicación. Como tú has sido perdonado, eres llamado también a perdonar. Una deuda grande te fue cancelada. Perdona las deudas que otros tienen contigo. Y vuelvo sobre la oración. Padre, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Hay alguien a quien no has perdonado? Aunque el perdón puede ser un proceso difícil, debemos buscar en la gracia de Dios el poder para poder soltar ese rencor y confiar en la justicia misma de Dios, lo que se nos menciona ahí en Romanos capítulo 12. Cristo es nuestro mayor ejemplo. En la cruz Él no solo soportó nuestra deuda, sino que nos reconcilió con el Padre, haciendo posible que vivamos en comunión unos con otros. Y termino con estas 3 ideas para pensar y practicar, y con esto ya cerramos el sermón del día de hoy. Primero, háganse la siguiente pregunta. ¿Reconozco mi necesidad diaria del perdón de Dios o tiendo a minimizar mis fallas delante de Él? Eso es común. Siempre tendemos muchas veces a minimizar nuestras faltas y ya volver muy grandes las faltas de otros. Si eso es así, dedica tiempo en oración para confesar tus pecados ante el Señor, tus transgresiones ante la ley, y agradece a Dios por su perdón en Cristo. Eso te va a motivar a ser menos rápido para juzgar, más rápido en perdonar y darte cuenta de lo que el Señor ha hecho por ti. Segundo, hazte la siguiente pregunta. ¿Cómo está mi corazón hacia quienes me han ofendido? ¿Guardo rencor o estoy dispuesto a perdonar? ¿Cómo puedes llevar esto a la práctica? Identifica, tal vez no a todos, pero identifica a alguien que necesita tu perdón y con humildad busca reconciliarte. Ahora, el texto solamente queda en el perdón necesita solamente una de las partes, la reconciliación necesita de ambas, que ambas estén de acuerdo. Si el otro no quiere reconciliación, por último, busca perdonar. O busca ser perdonado si también has ofendido a otro.
Porque así como nos ofenden, también nosotros ofendemos. Si alguien también necesita que que te perdone, también puedes hacerlo. Es una forma práctica también de llevar a cabo este sermón. Y la última pregunta: ¿refleja mi perdón hacia otros la gracia que he recibido en Cristo? Les exhorto, hermanos, a leer Colosenses 3, del 2 al 14, que ya lo leímos, o Mateo 18, el texto que leímos recién en la semana. Reflexione cómo su perdón o su forma de perdonar está de acuerdo con lo que la Escritura enseña. Confróntese con la Escritura. Santiago dice que la palabra de Dios es como un espejo que refleja la esencia de nuestro corazón, refleja quiénes somos y refleja también nuestras carencias. Lea la Escritura, vea el mandato bíblico de perdonar y posteriormente aplíquelo en su vida. Siempre es bueno recordar estas cosas y poder meditar en ellas. Solo para reducir, primero vimos entonces, en la primera parte del sermón, el amor y el perdón que Cristo nos ofrece mediante Cristo Jesús, que nuestra gran deuda fue pagada. Segundo, como nuestra deuda fue pagada, nosotros debemos también perdonar a aquellos también que nos ofenden, cancelando también su deuda, considerando a aquel que nos amó y murió también por nosotros. Y tercero, no sea que también seamos vistos como faltos delante de Dios, no perdonando a aquellos que somos llamados a perdonar. El Señor canceló nuestra deuda de miles y miles de monedas de oro, como dice el texto ilustrativamente. ¿No vamos a perdonar al que está al lado que nos debe solo 100 monedas de plata? Es decir, que nos ha hecho una ofensa mucho menor. Que el Señor nos ayude con esto y nos guíe a poder vivir conforme a su voluntad. Oremos y demos gracias a Dios por este tiempo.